Muy buenas noches a todos nuestros amigos televidentes que siguen nuestro programa en Tres Puntos cada noche, de lunes a viernes, para llevar a nosotros nuestros comentarios, nuestros temas de opinión, nuestros invitados. Pero hoy es jueves y tenemos el jueves económico con el doctor Luis Manuel Piantini, Ezequiel Molina, y que siempre nos acompaña Javier López en estos temas, tanto de las informaciones económicas nacionales como internacionales, y tratar en la noche de hoy. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, Flavio. Buenas noches, Ezequiel. Luis Manuel. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy tenemos Jueves Económico. Bienvenidos. Buenas noches. Bueno, muy buenas noches, amigos aquí presentes, como todos los jueves. Y muy buenas noches, pueblo dominicano. Que Dios me lo cuide, me lo libre de mar. A ver si este país pues puede caminar con más tranquilidad, más sosiego, menos desgracia como la que estamos viendo. Los médicos, muchos de ellos psicólogos, psiquiatras, han dicho que hay un problema de mal de fondo en la sociedad dominicana. Hay una tendencia hacia la violencia y eso uno lo puede ver en las calles de las ciudades y en las autopistas también, donde se manifiesta esa tendencia del dominicano a resolver las situaciones con impulsos, ¿verdad?, que han llevado a tantas desgracias. Pero bueno, solamente la oración es un apoyo que tenemos grande para que el Señor nos escuche y bueno, podamos vivir en una familia dominicana con mayor paz, tranquilidad. Así es. Pero también tenemos opiniones en temas económicos, en el sentido de que hemos visto la manifestación que han tenido muchos economistas contradictoriamente de una banda y de otra en ese sentido, porque el tema de la deuda. Entonces el tema de la deuda se ha convertido en ir sacando a ver quién gastó más, en qué año se gastaron más, y sin embargo no se llega al resultado. ¿Por qué fue el gasto? Ni por qué fueron esos tipos de inversiones que se hicieron. No hay muchos detalles, solamente se presenta el gasto y la deuda. Me gustaría que habláramos de ese tema, porque realmente han habido muchas opiniones, hasta de los que no son economistas, comunicadores, periodistas y otros que han hecho opinión sobre el tema. Me gustaría escucharlo a ustedes, técnicamente, cómo se ha manejado la deuda en los diferentes gobiernos. Bueno, si tomamos en cuenta la característica de gobierno que hemos tenido, comenzando desde cuando el país inició su proceso democrático allá por los años 1966, el gobierno de Balaguer siempre se caracterizó por ser un gobierno de altos niveles de inversión pública, con altos niveles de ahorro y bajos niveles de gasto de corriente. Por eso hemos visto que durante su gobierno hubo elevadas tasas de crecimiento económico, bajas tasas de inflación y nunca hubo una crisis cambiaria, porque ahí había control del gasto fiscal y de un manejo monetario prudente. La mayor parte del tiempo fue un gobernador que duró 13 años ahí también, o los demás largos, como el de Héctor Valdés, el actual gobernador del Banco Central. Y entonces uno se fijaría en el resultado de ese gobierno, donde se construyó la mayoría de la infraestructura de la que tenemos y las que han sido bases para el crecimiento económico del país durante todos estos años. Eso es una realidad, porque toda esa inversión aumentó la productividad del capital y la mano de obra, y lo que nos ha dado impulso a un crecimiento tan acelerado. Hubo un cambio de gobierno en el 78 que se fijó como objetivo aumentar el gasto social. El gasto en aquella época
la parte del gasto social. Y bueno, terminó con un enorme crisis de la deuda. La primera crisis grande de la deuda externa dominicana terminó ese gobierno en 4 años, en base a una acumulación de atrasos del Banco Central que llegaron casi a los 500 millones, una caída de las reservas internacionales que era negativa, porque había una expansión del gasto mucho más allá que los ingresos. Y eso es lo que se ve cuando la expansión del gasto es más allá que los ingresos. El problema es que el asunto no es la deuda en sí, sino el destino de la deuda. ¿Qué tú haces con esa deuda? Si usted me dijera, vamos a coger 10.000 millones para construir, 10.000 millones de dólares para construir las presas que hacen falta en República Dominicana, que le van a dar energía, agua potable para la población y agua para el riego, lo que aumenta la producción agrícola del país y el bienestar de salud de la población, yo le digo, inmediatamente vamos a tomar esos recursos. Y hace una posición que ha sostenido Ezequiel durante un tiempo. Y aquí lo hemos dicho, inclusive con Osiris de León, que lo invitamos cuando teníamos un programa propio, y lo invitamos varias veces para que nos hablara del tema, porque somos un enamorado de eso. Creemos en que la inversión en infraestructura en un país aumenta la riqueza, multiplica la producción y la productividad durante el mediano y largo plazo. Lo que no creemos en el tipo de ingreso, de gasto que se está haciendo ahora, y menos aún en un gasto que está siendo financiado con deuda externa, el gasto corriente, porque no es el gasto de capital, una infraestructura que te va a generar riqueza en el futuro y te va a generar empleo ahora también, temporalmente, pero después un empleo más permanente en el largo plazo. En eso sí creemos, lo que no creemos en el endeudamiento actual. Así que el problema con el endeudamiento no es que esté en 50, 60, 40, no, el problema es si es un endeudamiento productivo, porque este tipo de endeudamiento no va a pagar en el futuro lo que le cuesta al país. Ahora mismo el país está generando recursos que le equivalen casi al 4% del Producto Interno Bruto para pagar los intereses y de la deuda. 3% del producto, más o menos, ¿verdad? Pero en algunos momentos depende, son un 5% cuando se da el pago, porque hay meses que son pagos Estamos más llegando a fuertes que otros. 3.8%. 3.8%. El 4, como ¿no él es? dijo. Entonces, estamos hablando de que es casi prácticamente lo que se está gastando en educación. Y eso es tirar dinero. Ya, pues dinero que se utilizó, ahora ese dinero se le saca de los bolsillos a los dominicanos, se le paga al extranjero. Entonces, el asunto con Balaguer es que no hubo deuda prácticamente externa y todas las inversiones se hizo con ahorro externo, con ahorro interno. Ahora el problema es que casi todo se está haciendo con deuda. Y eso el dominicano lo va a tener que pagar tarde o temprano. Con estabilidad, si crecemos. Con crisis, si hay una tendencia como la actual, que es hacia un decrecimiento de la productividad del país. Bueno, yo me voy a limitar desde el año 2006 para acá, aunque voy a decir que recordemos que la deuda con bonos soberanos fue a partir del año 2001. El año 2001 fue que empezaron la primera deuda con bonos, que de hecho Luis Manuel Piantini, Andy Dawaje ha explicado muy bien porque él estuvo gestionando esa parte en términos de representación de la empresa. Pero recordemos que esa parte que Andy dice, él dijo muy claro que esos bonos, que esa deuda que se cogió vía bono, fue específicamente para inversión. Y él lo explica muy bien en uno de los programas que él ha participado, o en varios programas que ha participado. Ahora bien, nosotros, como dijo Luis Manuel Piantini, en los programas que hemos tenido, venimos hablando de deuda externa permanentemente y hemos hablado del PIB y que si es el saldo de la deuda y que si es el PIB. Y nosotros personalmente yo decía, señores, no
no nos enfoquemos tanto en el porcentaje del Producto Interno Bruto. Eso es una medición nada más. Eso es simplemente una medición que está correcta medirlo por el Producto Interno Bruto. Pero hay que ver la capacidad que va a llegar a tener el país de seguir o no pagando esa deuda. Bueno, ya creo que llegamos a saber que no tenemos capacidad de pago. Luis Manuel y yo no nos vamos ahora a concentrar en hacer posiciones políticas, porque ya esos son los problemas de los políticos, de quién cogió más, quién cogió menos. Los números están ahí, que se maten ellos y que lo expongan ellos. Si fue uno, si fue un gobierno, fue el otro. Si uno está pagando una deuda del otro, eso es el problema de ellos. Lo que nosotros sí hemos dicho, para cerrar este segmento, es que los políticos, los gobiernos, le cogió gusto a endeudarse, a endeudarse, a endeudarse, a endeudarse, a endeudarse, a endeudarse. Por primera vez estamos viendo que es tanto el problema de la deuda que se está cogiendo dinero prestado para pagar gasto corriente. Esa es la primera vez que lo vemos. Vamos a irnos a nuestra primera pausa comercial. Si Manuel tiene algo más que ampliar sobre la deuda, sobre este tema que está de discusión, diríamos así, porque en este momento hay ese tipo de debate. Pues después de la pausa, retornamos. Vamos arriba y regresamos. Bien, ya llegó el momento de brindar. Y vamos a brindar con un sabroso jugo de manzana de Rica, con la calidad que usted prefiere, con la calidad que usted siempre está acostumbrado. Porque Rica es una garantía de lo que es realmente una calidad invariable como tiene cada uno de los productos de Rica. Hoy estamos brindando con la manzana. Es un vino de fruta, es un vino de fruta. Vino de manzana. Es frutado. Es una bebida de manzana. La manzana real. Un vino. Pruébalo para que tú veas cómo lo Lo que le falta es el picantico, pero Míralo ahí. No, pero no es un vino, no. Es una Salud. bebida. Una bebida, un vino fino. A ver, Vino fino. él lo compara con los vinos buenos que Sí, se sí, toman. sí, mira el color, no es mira una el bebida color para que niños, tiene, hay que porque evitar sí, que haya sabor. vino. Sabor de Míralo ahí, la calidad. La calidad. La calidad. Por eso un sello de garantía siempre lo tiene de Rica. Sí. Y por eso la gente tiene la confianza de consumirlo, porque es así. Así que vamos a continuar. Entonces, fíjate, ya estamos, si se quiere, en una trampa de deuda, deuda externa, porque hay tres formas de endeudarse externamente, que es bonos, una deuda bilateral y deuda multilateral, o sea, con organismos multilaterales. Nosotros siempre vamos a ver que hay menos deuda bilateral y multilateral, porque ya los bonos son más fáciles, ya no te exigen en dónde tú lo vas a poner. Simplemente te prestan dinero de acuerdo a tu calificación y a tu capacidad. Y hemos visto, de hecho, que los intereses de la deuda están creciendo porque los organismos que te prestan, que te mandan a ser calificados, dicen, hay más riesgo. Todos los años hay más riesgo. Y mientras más riesgo, más intereses. más caro. Mientras más intereses, más insostenible. ¿Me entiendes? Se convierte en un círculo vicioso. Sí. ¿Qué tiene que pasar? Bueno, tiene que pasar una disrupción presupuestaria, un colapso si se quiere, para que se entienda. Muchos decimos, yo digo mucho más que Luis Manuel, hay que hacer una verdadera reforma fiscal integral, pero no necesariamente para crear más impuestos, sino para saber cómo que vamos a gastar. Porque hay que determinar los gastos, hay que decir qué vamos a hacer con los gastos. Vamos a disminuir los gastos, vamos a disminuir el Estado, aunque no, por eso lo vamos a hacer más débil. Pero las señales no son las mismas, las señales son equivocadas, y que me disculpen porque yo tengo que ser responsable en este asiento. Recientemente se sacó una tarjeta joven, donde 10,000 jóvenes, no se sabe cómo lo van a sacar, cómo lo van a elegir, le van a entregar 2.500 pesos mensuales gratis. Son 22.5 millones de pesos todos los meses que va a regalar el gobierno, sin tener dinero. Sin tener dinero. Vía una institución que debió haber desaparecido hace yo no sé cuánto. El Ministerio de la Juventud nunca debió crearse. No, claro, se creó. Claro. Cuando vieron los primeros 4 años que no sirve para nada, quítelo. No, pero en vez de quitarlo, lo que ahora lo están poniendo una tarjeta joven de 10,000 tarjetas para regalársela, no se sabe a quién, digo. Se la regalarán a alguien. Pero ¿para qué? ¿Tuviste el programa para seguir teniendo escorias que están viviendo del Estado. Para pagar transporte, salud.
no nos van a poder comprar cosas ni que con descuento. Pero que las instituciones están para eso. Si va cultura, cultura, tenemos un ministerio de Pero cultura. ¿cuál es la señal que estamos tenemos dando? transporte, Entonces? tenemos todo lo que está ahí. Entonces, eso no se retorna porque eso es un gasto que se pierde. Bueno, no hay retorno. Bueno, yo lo que quiero Lo que que ustedes decía don sepan Manuel. que sin ese presupuesto, eso no está en el presupuesto del gasto social del gobierno, que está en 58 mil millones de pesos reflejados en el presupuesto del año 2026. O sea, el gobierno tiene presupuestado regalar 58 mil millones de pesos. Y ahora le agrega estos 22.5 mensuales. ¿Cuánto vamos a hacer ahora? Son 250 millones que hay preparados para eso. Correcto. 260. De 260 más a los 58 mil millones de pesos. O sea, no, así no. No podemos. Yo no tengo cómo decirle al pueblo, mira, vamos a poner un poquito más de impuestos, vamos a subir, tal vez lo quitemos, tal vez no. No, es que las señales son malas, las señales son contrarias que estamos dando. Yo no sé quién está asesorando, quién está armando la estrategia. Bueno, definitivamente son medidas muy populistas. Eso aleja más una reforma fiscal. Porque Mucho realmente más. lo que más salva la economía, Mucho como van a más. decir ustedes, en Mucho vez más. de dar esos planes sociales, es armar una reforma tributaria o fiscal que se debe hacer lo que puede buscar un retorno real y salvar la economía. Adelante, Luis Manuel. Pero tú lo dijiste, Flavio, o sea, no hay que ser muy experto para tener un sentido común de lo que hay que hacer aquí. Aquí se habla muy sofisticadamente y se rebusca por palabritas y una serie de cosas. Aquí en primer lugar, estos son gobiernos populistas. Correcto, Tú nunca has visto que los gobiernos populistas bajan los gastos. correcto. Y al contrario, tú estás oyendo a Magín decir que Lo hay que suben y lo subir- justifican. que hay que subir los gastos. Entonces, eso de que vamos a bajar los gastos, olvídense. Porque se le ha dicho 80.000 veces, se ha hablado muchísimo de eso. Se habló inclusive cuando aquella reforma del año pasado, que ellos dijeron que iban a integrar los ministerios, que la justificación era para reducir gastos y no se reducía gasto nada. El segundo elemento fue en la reforma, que se tuvo como base desde el principio, de que esa reforma era para reducir el déficit. Al fin y al cabo, cuando esa reforma se presentó, no se reducía el déficit. No, El aumentaba los déficit gastos. se mantenía al mismo nivel. O sea que el país se iba a seguir endeudando. Porque y era de lo que no habíamos hablado, posiblemente porque no habíamos pensado en eso, es que uno de los justificandos de la reforma del año pasado era que se iba a reducir el endeudamiento. O sea que no iba otra vez a haber una política de endeudamiento como se estaba llevando, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Esa política de endeudamiento, como se estaba llevando, era para cubrir un déficit de un 3% del Producto Interno Bruto, que incluía gasto corriente. Porque aquí el gasto de capital no llega ni al 2%. O sea, hace que la 1.7. diferencia entre el 3% y pico y ese 1 y pico del gasto de capital es gasto corriente que se va en deuda también. Ya ustedes saben lo que eso significa en un país como este, porque este no es un país, este es un país pequeño con mucho riesgo, que están hablando aquí de fundamentos. Yo no sé de qué fundamento es que hablan cuando tú ves el nivel de la deuda. Entonces, te dicen, bueno, no, que la deuda de los otros países son peores que aquí. Bueno, tal vez tienen un nivel de economía más diversificada, tal vez tienen una reserva internacional con mucho soporte, tal vez tienen otros elementos, ¿no?, que te sostienen a ese país. Tienen niveles de minerales en reserva, petróleo. Hay muchos que tienen petróleo. Los argentinos tienen muchísimo petróleo y con eso tienen a cada rato una crisis cambiaria. Sí. O sea que por eso no. Y el elemento es que aquí se habla de reforma integral.
reforma fiscal integral, que no es más que de reducir gastos, que no se va a reducir gastos, no se va a reducir gastos porque lo estamos viendo. El gobierno no tiene que hacer reforma para reducir gastos. Dijo que no iba a aumentar el número de empleos desde el año pasado, ¿cuándo fue? En agosto, que presentó la reforma, ¿no? La que se habló y se comprometieron con un decreto que hubo hasta que no iba a aumentar el empleo. Ve a ver cuánto empleo ha aumentado de allá para acá. Aquí no se cree en eso. Aquí no se cree en eso. Es un pantalleo. Entonces, dejémonos de hablar de que de reforma integral y una serie de cosas, de que de gasto, cuando eso no va a pasar. El único que podría pasar eso es si la disposición es de Magín en base a su prestigio como profesional. Y lo digo aquí claramente. Y Magín sabe que si él tomó esa posición, porque yo creo conocerlo como profesional, fue para buscar una solución a esto. ¿Verdad? Ahora, más ingresos. Sí, la única forma, Magín habla de que tiene que haber una reforma progresista. Yo creo que sí, el progresismo tiene que ser en la administración. En la administración de los impuestos, ¿para qué? Para reducir el no pago de impuestos, del impuesto sobre la renta que llega al 40% y del ITEVI que llega al 60%. Ahí sí tiene que haber progresismo. Un progresismo de la administración para recaudar mayor cantidad de recursos. Porque eso es otro elemento. Aquí se habla, no, que el país tiene una presión fiscal del 15%. Estoy cansado de oír eso. Pero hay gente que no le da vergüenza decirlo. Porque el 15% es porque aquí no se paga impuestos. Si aquí se pagara impuestos con los niveles de tasa que hay, que son de las más altas que hay en el continente, aquí la presión fiscal tuviera por el 25%. Y el otro elemento, parece que vamos a un cambio ahora. Sí, vámonos para que tú puedas continuar. Vamos a la pausa y regresamos. Vamos a la pausa. Bien, ya en la mesa de la discusión, de las conversaciones, de estos temas del debate, porque realmente el tema de la deuda ha creado un impacto fuerte entre los economistas, empresarios y otras personalidades, diciendo en qué se gasta la deuda, si es para gasto corriente, si es un tema político, si realmente la calidad del gasto, los gobiernos no se han preocupado por ella. Y aquí estamos hablando también nosotros en la noche de hoy del gasto. Adelante, Luis Manuel. Digo, es muy fuerte para ti que tú trabajas, como tú trabajas, que te sacan un 27% de tus ingresos en pago de impuestos y que se lo den a uno que esté jugando dominó debajo de una mata. Sí, Eso es fuerte. O que lo cojan prestado de afuera y se lo den al tipo y después tú lo tienes que pagar en medio de una crisis, donde tú pierdes tu casa también, porque la tasa de cambio se fue lejísimo, la tasa de inflación, perdiste el empleo y perdiste la casa también. ¿Por qué? Porque te le está dando el dinero a un vago. No, porque eso no es así. Mira el problema que hay en Europa con la crisis, por el problema de que ya no es posible sostener ese tipo de sistema, porque la economía no está produciendo para sostenerlo. Una cosa es cuando esa economía estaba creciendo 4, 5, 6% y podía sostenerse. Pero con bajo crecimiento ya no. Y aquí estamos viendo que estamos entrando en una tendencia de bajo crecimiento. ¿No? Entonces, no es posible que aquí se hable de progresismo porque te aplican un impuesto a ti porque el otro deja de pagar. Es con lo mismo que pasa con la luz. Sí. Ahora está la gente al grito, que le subieron la tarifa eléctrica y todavía está la pérdida en 1.600 millones de dólares. 1.600 millones de dólares que cogemos prestado afuera para quemarlo. Para quemarlo. En energía. Quemarlo. Bueno, entonces, para llenar esos 1.600, porque hay un grupo que dejó de pagar. Pues entonces hay que subir la luz. Pero a subírsela a quien está pagando. Entonces tú pagas 27% de impuestos. Y el progresismo es que te lo llevan al 36%, porque hay uno que dice, no, págame en efectivo. Para yo darte el servicio, págame en efectivo, porque no reporta, ¿no? Entonces,
A ese que sí vive como un faraón, ¿no? Y no le aplican la ley porque no hay persecución, entonces sí, sí está bien que se le aplique entonces al que está trabajando, que le están sacando 27% de los bolsillos. Ese es el problema que yo no entiendo aquí en este país. Para seguir en el tema de la deuda, el presupuesto complementario de este año 2025, se supone que un presupuesto complementario, y a Luis Manuel que me corrija si no es así, es que los gobiernos ven cuáles instituciones que se le asignó dinero no lo van a gastar y cuáles van a necesitar más. Entonces, sacrifican algunas, se lo ponen a otras. Transfieren. Este gobierno y algunos que se quedaron de presupuestos anteriores. Este gobierno dedicó 64,000 y pico de millones de pesos más para este presupuesto. Pero, ¿qué ocurre? También puso 10,000 millones de pesos más en deuda, o sea, para endeudarse más. Entonces, el gasto de capital lo aumenta, pero a una proporción que al final, como quiera, queda rasando el 2.1. O sea, no está pensando en la inversión de capital. En este año, ya estamos en octubre, solamente se ha gastado o se ha erogado el 70% de la inversión presupuestada. La inversión social, la inversión de capital que está presupuestado, solamente se ha erogado el 70%. Dirá, no, pero no te mires por ahí porque hay compromisos que se van a hacer en noviembre y tú verás que vamos a equilibrar. Aún siendo bajita, el ritmo no lo llevan. Porque una cosa es que tú dejes todo para el final y otra cosa es que tú lleves el ritmo, porque el ritmo de inversión de capital es necesario de acuerdo al plan que tú tienes para mantener la economía dinámica. No es que tú lo dejes todo para que al final tú pagues los compromisos. Tienes que mantener ese flujo de inversión, de pago, para que la economía se mantenga dinámica. Pero no lo hacen. Honestamente, a mí me preocupa quién es que está manejando la estrategia de inversión de capital y la estrategia de endeudamiento. O sea, de verdad que me lleno como de incertidumbre para el que viene. Ya Luis Manuel lo dijo, vamos a necesitar nada más y nada menos que, incluyendo el pequeño abono que se le hace a la deuda, para que ustedes lo sepan, 359,000 millones de pesos para pagar un chin de abono y el resto de intereses. Los intereses son 344,000. Los intereses. Sí. Las necesidades de endeudamiento van a ser 401,000 millones. Para el año que viene, para el 26. Para el año 2026. O sea, no, es que así no. Es que así no. Y no hay un plan claro. O sea, vágame un plan. Así como me hicieron el plan, escúchame, Manuel, de que vamos a crecer el ingreso per cápita, lo vamos a doblar, el PIB lo vamos a doblar al 36. Hágame el plan a desmontar deuda de aquí al 36. Hágame ese plan mejor. Hágame un plan de desmontar deuda de aquí al 2036, que el pueblo se lo va a agradecer más. Dice de crecimiento, crezca, pero desmonte la deuda. Pero ¿con qué impulso tú vas a crecer? ¿Cuáles son los elementos que te van a impulsar ese crecimiento para tú duplicarlo? Los empresarios están diciendo que hay un elemento que está impidiendo la formalización de la economía del país, que eso es básico. Eso es básico, la formalización de la economía del país. Primero, para darle sostén social al trabajador, para darle seguridad al trabajador y para ser más productivo al trabajador. Qué bueno que tú pones esto. Sin embargo, aquí se ha decidido que la reforma se deje igual porque vivimos todavía en el siglo XX y no sabemos lo que tenemos alrededor de aquí, porque ese es el problema de la ignorancia de esta gente que hacen leyes que después hay que llevarla al Tribunal Constitucional porque hay 50 artículos que están en contra de la Constitución. Y entonces le hablan que son un otolloso. Pero, y no aprenden y vuelven a hacer y a cometer los mismos disparates. Porque eso que están haciendo, lo que están haciendo es perjudicando a la economía del país y a los mismos obreros. No los obreros grandes que tienen su día segura, sino el 50% de los que no tienen nada.
A eso es que están perjudicando en ese código, en el código laboral. A ese 52% de los empleados que no tienen nada. Y eso son de las cosas que yo no entiendo en este país. ¿A quién es que defienden estos políticos? ¿A quién es que defienden estos políticos? Ahí estoy yo viendo también que el gobierno habla de que ha reducido la pobreza en 2 millones de personas. Sin embargo, está subsidiando al 50% de la población dominicana. O sea, ¿y cuántos eran los pobres en este país? ¿Cuántos eran los pobres en este país? 8 millones de pobres. 9 millones de pobres. Y entonces tú estás diciendo que la pobreza es está por debajo ya del 18% de la pobreza monetaria. Pero ¿y entonces? ¿Cuántos disparates que decimos para justificar todos esos gastos que estamos haciendo que no tienen justificación? Sino lo que tienen que hacer es invertir en aquellos proyectos como es agua, que necesitamos agua en este país, agua, necesitamos servicios sanitarios, necesitamos en este país, necesitamos caminos, necesitamos mejores carreteras, necesitamos muchas cosas, pero no hay dinero para eso. Para botarlo en el mar, entonces sí hay dinero. Yo creo que lo que tú estás hablando también de la informalidad que todavía existe y no se ha regularizado eso, es un punto. Y otro que le está salvando una presión social a los gobiernos son las remesas. En el mes de septiembre creció un 9% en comparación con el año 2020, con el año pasado. Entonces eso ayuda y le quita presión a los gobiernos la cantidad de remesas que están entrando aquí al país, que eso es un punto básico para callar un poquito la situación o aplacar un poquito la situación económica del país. Vamos a la pausa y regresamos. Bien, ya de regreso los últimos minutos del programa para todos aquellos que se integran en este momento. Estamos llevando nuestros comentarios económicos, sobre todo le hemos dedicado la noche de hoy a la deuda y todos sus componentes. Mira, el aumento de las remesas en un 9% con relación al año pasado, que también en el año 24 hubo un aumento con relación al 23, o sea, tenemos varios años creciendo. Remesa. Que es una bendición, hay que alegrarse de eso. Realmente esas remesas tienen algo para mí, lo vengo diciendo, que más que llegar necesariamente a las familiares que sí le llega, hay un buen porcentaje que son de compromisos inmobiliarios que tienen los dominicanos de la diáspora. Hay mucha estafa también ahí. Bueno, no, independientemente de la estafa, no es que, o sea, lo que yo mando es para pagar esos compromisos mensuales que hago cuando saco un solar o saco un apartamento en Punta Cana o en el pueblo mío. Entonces ya eso es parte de, lógicamente, eso es un porcentaje tal vez de un 25%, el resto, como dice Flavio, que llega a los familiares pobres. Yo sigo diciendo que eso tiene que cambiar más tarde que temprano, o por lo menos las proporciones van a cambiar. Porque el dominicano que se está quedando en Nueva York no se está quedando con ese arraigo familiar ya. Ya está creciendo, está naciendo allá un familiar que sí sabe que es dominicano de origen, pero es norteamericano de base, ¿sabes? Nació allá, legal, y es norteamericano. Entonces, su dominicanidad nada más de origen. Y se va quedando ya eso como un poquito atrás. Pero bien, qué bendición que llegan 11 mil millones de dólares de remesa. Eso nos ayuda con muchísimas cosas, sobre todo con la balanza, el equilibrio de los ingresos y los egresos. Ahora bien, Luis Manuel tocó el tema de la informalidad y tú lo tocaste en la pausa. Yo no sé si es que los legisladores, Luis Manuel, independientemente de que no lo entiendan, no quieren poner el bien de la nación por encima de su bien particular de voto. Recuérdense que en un país donde la educación, el nivel de educación es ínfimo, imponer el orden, la norma y el bienestar de la nación cuesta mucho voto. Mucho voto cuesta. Entonces, ¿por qué Luis Manuel y mi persona se ha dicho muchas veces que la cesantía hay que quitarla, que es una de las trabas para disminuir la informalidad? ¿Es que el legislador no lo entiende o es que el legislador simplemente cree que haciendo eso se quita voto? Yo quiero decirle a los legisladores que no se quita voto.
Votos se va a quitar él cuando el país siga colapsado. Ahí es que se va a quitar todos sus votos, porque no hay dominicano que al final vea que su vida no va a mejorar, no va a votar, no va a votar. De ahí es Se que va a surge desencantar de la política, se va a desencantar de la vida política. Pero mira, Ezequiel, tal vez a nivel de los legisladores no hay el conocimiento, ¿no? Lo que hay es el interés político, el partidismo, el populismo, ¿no? La cuestión con los sindicatos, los mismos jefes de sindicatos que tienen 40 años ahí en el mismo sitio. Y esos sindicatos son sindicatos que representan a las grandes empresas, pero no a la mayoría de los empleados en este país. No es verdad. El trabajador dominicano prácticamente es un trabajador informal. Y es informal. 54% de la población. Entonces, el problema es que tal vez no entiendan lo que está pasando a nivel mundial y de que la competencia que está enfrentando República Dominicana para poder mantener un nivel de ingresos, de exportaciones y un nivel de crecimiento. Pero el presidente lo entiende. El presidente es un economista graduado en una universidad en los Estados Unidos. Él debe de entender lo que está pasando en el resto del mundo y lo que está pasando con ese problema de la cesantía. Porque él no es ignorante en ese sentido, él sabe muy perfectamente. Y lo que le conviene al país, lo que le conviene al país, porque ya él tiene que pensar como un estadista, porque ya él se va a retirar. Él no puede estar pensando en la campaña electoral que la va a ganar y que pues no lo va a hacer, porque él mismo se puso su candado, no lo va a abrir. Bueno, entonces él tiene que pensar con un estadista qué es lo que le va a dejar a este país, qué le va a dejar el presidente a este país, el presidente Abinader, qué le va a dejar a este país. Porque mira, el presidente Guzmán hizo un tipo de gobierno como el que hay ahora, pero vino una crisis, destruyó todo. Subió otra vez la pobreza de un 20 a un 50%, lo que pasó en el 2003 y en el 2004. En un año se te duplica la pobreza en este país porque la gente no tiene cómo sostenerse. Porque una de las cosas que sostiene a la gente en este país es la vivienda. La vivienda, y le tienen impuestos a la vivienda familiar, que es el barrilito como si fuera el puerquito del pobre en el campo. Esa es la vivienda familiar y le tienen impuestos porque que es rico o es la clase media. Pero bueno, es este país. Los legisladores, vamos a cerrar el programa yo dándole la formulita aquella que yo hago, no la de la gasolina, sino la de la cesantía. Yo le quiero decir a ellos, miren señores, si un empleado dominicano, un obrero dominicano, ganara, en vez de 28,000 pesos, ganara 40,000 pesos y no tuviera cesantía, y en vez de él gastarse esos 12,000 pesos, lo ahorrara, fuera un ahorro obligatorio, en 10 años él tuviera exactamente 1.400.000 pesos ahorrados. Y no estoy calculando intereses todavía. Cuando un obrero que gana 28,000 pesos, su patrón lo desvincula en 10 años, simplemente no pasa de 400,000 pesos el valor. Eso es si lo tiene que desvincular, porque si renunciara, no llega a 80. Entonces, ¿conviene o no conviene quitar la cesantía? Eso es otra. Esa es una. La otra es que tiene la libertad él mismo de no tener que quedarse en una empresa que tal vez ya no quiere quedarse, amarrado simplemente por una cesantía. Y también empresas medianas y pequeñas, y a veces grandes, se cuidan de cancelarlo precisamente por esa cesantía, y también tiene un problema de justicia. O sea, hay muchísimos conflictos laborales por la tremenda o bendita o yo no sé cómo llamarle cesantía. Es que no entienden los políticos dominicanos. Es que no entienden, porque le ha tocado a todo eso, ¿eh? Le ha tocado a todos los gobiernos de los últimos años, a todos le ha tocado de los últimos 25 años más, cambiar ese código y no lo han hecho, porque han sido irresponsables con la nación. Mira, 2 minutos. 2 minutos, bueno. No, el mío es rápido. Yo creo que antes de terminar tenemos que felicitar al gobierno por la posición que ha sostenido con relación
a la Cumbre de las Américas. O sea, Sí. el gobierno decidió, y ha sido eso, la tradición, porque esa cumbre no la inventamos nosotros, ni la inventamos los latinoamericanos. Esa cumbre la inventó el gobierno norteamericano para tener reuniones con los presidentes de América Latina. Pero si el gobierno americano no le interesa una serie de países porque no tienen democracia, y eso lo sabemos bien, que no hay democracia en esos países. Entonces, ¿con qué diálogo? ¿Qué diálogo va a haber cuando no hay ni democracia en los propios países? Si tú eres ateo, ¿qué le conviene a la iglesia? Que tú la visites. ¿A dónde? Si tú eres ateo, Ajá. ¿qué le conviene a la iglesia? No. Que Sí, tú pero la que no visites vaya a la para iglesia a convencerte. criticarla. No, ¿y para qué? No, Yo no, vaya a la así iglesia a criticarla. Es que tú no vas a convencer a nadie yendo Pero a la ven acá. iglesia. Es con tu forma de ser que tú vas a convencer. Y los que van a las iglesias no es por ir a la iglesia, ¿no? buscando al pastor para que le quite los pecados y lo Ni a limpie. buscar al pastor tampoco. El pastor no hace milagros. Entonces, pero todos van a la iglesia a liberarse. Es posible que esos comunistas, No. esos socialistas, Sí. vayan allí y Sí. alguien lo convence de que el Lo caso van a es erróneo. Porque van a convencer. molestar. Pues es posible. Porque van a El molestar. milagro de los panes y los peces también. Pero es ¿no? posible. Voy a traer la pizarra Ay, Dios mío. y una tiza, que ya casi no se usa, para hacer la formulita de la cesárea. Sí, no Señores, sé. así terminamos la noche de hoy en el jueves económico, que siempre terminamos La con... iglesia, Esto es hermano democracia. Lutero. La Esto no es iglesia, democracia. hermano Esto es democracia. Lutero, Esto no es ¿no? democracia, Es la hermano. democracia, hermano de los dictadores. ¿no? Así es, pásenla bien, señores. Buenas noches. Está Buenas bien. noches.